Buenos días, una vez más. Estamos, estamos en el culto familiar y llega el momento de compartir la palabra de Dios. Y el pasaje que ponía Dios en mi corazón se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8 y los versículos del 26 al 39. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 39. Y dice así la palabra del Señor. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar el Señor a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y ellos tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hasta aquí la palabra del Señor. Es una escena dramática. Al leerla nos causa un poco hasta de escándalo. Todas estas cosas nos sacan de nuestra comodidad, de lo que consideramos más o menos equilibrado, ¿verdad? Y nos gustaría, pues, que fuese de otra manera. Nos escandaliza un poco estas circunstancias, este hablar de espíritus, este hablar de hombres que andan por ahí, por los cementerios desnudos, y así es como muchas veces pensamos. Queremos ocultar, queremos disimular los problemas, las circunstancias, las cosas que están fuera de orden, las queremos justificar en alguna manera. Pero la realidad es cruda y está ahí. ¿Qué tienes conmigo, Jesús?, le dice este hombre al Señor. ¿Qué tienes conmigo? Y este era el tema que yo tengo en mi corazón, ¿verdad? Hemos leído sobre cuál era la situación de esta persona y que hacía ya mucho tiempo que vivía de esa manera. Pero ahora, cuando él ve a Jesús, el que puede cambiar toda su existencia, parece que este hombre, la reacción es rechazar a aquel que parece que puede cambiar la circunstancia de su vida. A Jesús le rechaza, parece como una locura, pero él está suplicando que le deje como está. Parece mentira. Que no quiera uno salir de esa situación, que no quiera uno cambiar, ¿verdad? Así pues le dice que no le atormente, como si Jesús fuese a atormentarle, ¿verdad? Cuando Jesús lo que quería era levantarle, era liberarle, era bendecirle, era transformar su vida, ¿verdad? El Señor
traía a mi corazón una canción, ¿verdad? Una canción secular de un grupo antiguo, Revolver, ¿verdad? Que habla de una familia que buscando el dorado, ¿verdad? Esa opulencia, esa riqueza, ese bienestar, ¿verdad? Habían perdido toda su vida, habían perdido su familia, cada uno por su lado, ¿verdad? Y toda su vida fue realmente una ruina. ¿Cuántas historias con un fondo y un final parecidas a esto? ¿Verdad? Muchas veces somos como este gadareno. Nuestras vidas y nuestras familias, nuestra economía están destruidas o casi destruidas, pero no queremos que nadie nos cambie, ¿verdad? Nos ofende que alguien piense, que alguien vea la realidad de nuestra vida, que nos pretendan ayudar cuando no queremos que nadie sepa cómo realmente estamos. Queremos soluciones, pero no queremos obligaciones. Queremos ayuda, pero que no se nos exijan responsabilidades. Soluciones sin obligaciones. Ayuda sin responsabilidad. Queremos seguir viviendo con nuestra manera de vivir ruinosa, pero no que tengamos realmente las consecuencias que esa vida trae consigo, ¿verdad? Dice en Gálatas 6:7, el Señor dice: no os engañéis, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Si tú siembras una cosa, eso va a producir el mismo género que el que tú sembraste. ¿Qué tienes conmigo?, le dice este hombre gadareno a Jesús. Los espíritus no siempre son demonios. A veces se sobredimensionan y se enfatiza muchísimo el tema demonios, espíritu y todas estas cosas. Pero a veces los espíritus no son demonios, sino que son formas de vivir, formas de pensar, formas de actuar, cómo se desenvuelve nuestra vida, cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo vivimos. Y ¿verdad? Ese espíritu con el que vivimos y nos movemos a veces no es un demonio, simplemente es lo que el mundo hace. Jesús una vez a sus discípulos, a Juan y a Jacobo, iban a entrar en una ciudad que era samaritana. Allí sabéis que no había mucha relación entre samaritanos y judíos, más bien había oposición entre ellos, y estos samaritanos les rechazaron, y Juan y Jacobo dijeron: ¿quieres que oremos y mandemos fuego del cielo sobre ellos? Y el Señor les dijo: no sabéis de qué espíritu sois. No sabéis cuál es realmente el sentimiento del corazón de Dios. No sabéis realmente. Yo no he venido a destruir, yo he venido a edificar, yo he venido a bendecir. Ese es el espíritu con que tenemos que hablar, con que tenemos que actuar, con que tenemos que vivir, ¿verdad? Muchas veces estamos poseídos, en este sentido que yo digo, ¿verdad? No tanto de demonios, por el espíritu de egoísmo, de celos, de rencores, de envidias, de iras, de contiendas, de disensiones. Y todo eso, ¿verdad? Es nuestra manera de vivir. Así vivimos. Y ese es el espíritu que nos está llevando. No son demonios, simplemente son formas de vivir, formas de pensar, formas de actuar, formas de reaccionar. El Señor Jesús vino para traer luz al mundo, pero dice la palabra de Dios que el mundo amó más las tinieblas que la luz porque sus obras no eran buenas. Y entonces que pretendían taparlas, pretendían ocultarlas, pretendían que no se viesen. Cuando el Señor vino a traer libertad, cuando el Señor vino a traer bendición, se les rechazó porque venía a alumbrar que el espíritu en que estábamos viviendo no era un espíritu correcto, que estábamos haciendo daño y nos estábamos haciendo daño. Como este hombre, como este gadareno, todas las cosas no parecen condenables en sí mismas. Sin embargo, el espíritu con que se hacen las cosas puede herir, puede destruir, puede destrozar. A veces no se trata de religión, sino qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo. No se trata de que decir si yo soy de esta o de aquella religión. Se trata de entender, ¿verdad?, qué estoy yo haciendo, cómo yo estoy viviendo. Ese es el espíritu real. Esa es la verdadera realidad, cómo yo estoy haciendo las cosas, cómo yo estoy tratando a las personas, cómo yo estoy relacionándome con mi entorno. ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué a mí?
le dijo el gadareno. ¿Por qué a mí? Oye, vete a otro sitio, no me atormentes. ¿Por qué no quieres que te atormente? ¿Qué clase de tormento es ese que tú entiendes cuando yo vengo a bendecirte, cuando yo vengo a liberarte, cuando vengo a rescatarte, cuando yo vengo a devolverte la dignidad, cuando yo vengo a levantarte de donde estás hundido, ¿verdad? Un refrán malévolo del mundo dice que hacer como hacen no es pecado, hacer lo que hacen, y entonces ese es el espíritu, ¿verdad? Dejarnos llevar por lo que los demás hacen, llevarnos, reaccionar como los demás actúan, vivir como los demás viven, y como todos lo hacen, pues todo está bien. Pero eso es un espíritu que a veces nos lleva a donde estamos ahora viviendo, con los divorcios, con los pleitos, con los celos, con las iras, con las disensiones, ¿verdad? Eso es el espíritu que nos está realmente llevando. La pregunta pertinente en este tiempo para nuestras vidas tiene que ver con lo que Jesús respondió a este hombre. Él le dijo, ¿qué tienes conmigo? Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Jesús con mi vida? ¿Realmente Jesús tiene algo que decir en mi vida? ¿Realmente Jesús es dueño de lo que yo estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente Jesús está dirigiendo mi vida? ¿Realmente es el Señor el que interviene? ¿Tiene alguna cabida en mi negocio? ¿Tiene alguna cabida en mis pensamientos? ¿Tiene alguna cabida en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo? ¿Tiene alguna cabida? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué tiene el Señor contigo? Realmente examinémonos. ¿Qué tiene el Señor contigo? Es claro, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él responde, Legión. Está claro que este hombre no sabía quién era. En realidad, él no era Legión. Él no era Legión, pero a fuerza de dejarse llevar por ese espíritu, había llegado a pensar, a creer, a creerse a sí mismo que él no era quien era, sino que era Legión. Y en ese espíritu vivía, y en ese espíritu se movía, y en ese espíritu no se relacionaba pero no se relacionaba, porque ese espíritu le llevaba a alejarse de la gente, a enfrentarse con la gente, a violentarse con la gente y con él mismo, a destrozar su propia vida. Hay una teoría que leí en una ocasión donde decía que el hombre no viene del animal, no viene del mono, ¿verdad? Pero que en su degeneración el hombre ha llegado a identificarse con el animal. Como aquella historia que el Señor contó acerca del hijo pródigo, que alejado de su padre, que alejado de la luz, que alejado de la bendición, ¿verdad? Empezó a trabajar en una granja de cerdos y dice que se identificaba de tal manera con los cerdos que anhelaba comer lo que aquellos cerdos comían. Estaba siendo impregnado del espíritu de los cerdos, de los animales. Dejarnos llevar por un espíritu que no es el que realmente tú tienes, el que tú has sido llamado, el que realmente tú sientes en tu corazón. Él no era Legión, sin embargo estaba viviendo en el espíritu de Legión. Esto se vio claramente que él no era Legión cuando Jesús intervino en su vida y tocó su corazón, y dice que cuando el Señor lo liberó de aquel espíritu y le hizo consciente de su propio espíritu, entonces dice que ese hombre, cuando la gente vino, lo encontró sentado a los pies de Jesús, en paz, vestido y en su cabal juicio. Esta persona llegó a pensar que esa era realmente su vida y que era lo que él voluntariamente había elegido. Yo he oído a personas decir, déjame en paz, yo quiero ser feliz. Y estás destrozando tu vida con el alcohol, estás destrozando tu vida en pleitos, en celos, en iras, en problemas, en divorcios, en problemas con drogas, en problemas con el juego. Déjame ser feliz, no me atormentes. Como si decirle la realidad de su vida, mostrarle la realidad de su vida, hablar de la realidad de su vida, fuese atormentarle, impedirle, forzarle, cuando realmente lo que le está destrozando es ese espíritu con el que él está viviendo. Esa persona llegó a pensar que él era realmente Legión y que él, por su voluntad, había llegado a vivir
De verdad, la vida que estás viviendo es la vida que tú has elegido, es la vida que te gustaría, es la vida con la que has soñado toda tu vida, es lo que estás viviendo, es realmente lo que tú querías ser, lo que tú sentías que eras, lo que tú anhelabas que ocurriera en tu vida, o te dejaste arrastrar por ese espíritu, no digo demonios, ¿verdad? Ese espíritu del mundo, de la gente, de lo que hacen los demás, de lo que el mundo, de la gente, la sociedad te dice que está bien, que no importa, que vivas tu vida, que seas feliz, que hagas lo que quieras, aunque eso consista en destruir tu vida y en destruir tu familia. Dios ve en la intimidad de nuestro corazón y el Señor sabe. El Señor hizo ese viaje a ese lugar de donde estaba el Gadareno, ¿verdad? Hizo el viaje a aquel lugar porque allí había una persona que necesitaba de su presencia, y había una ciudad, y había una multitud de personas que necesitaban ver el testimonio de realmente que cuando uno vuelve a su ser, cuando uno se da cuenta de quién es realmente, cuando uno recupera la dignidad humana, eso es un milagro tremendo que impacta en el corazón y en la vida de las personas. Dios ve en la intimidad de nuestro corazón y también ve cuando nadie nos ve. Cuando en nuestra habitación o en nuestro lugar solitario a veces nos lamentamos y nos revolvemos contra nosotros mismos, quizá incluso con lágrimas en nuestro corazón, porque esa no es la vida que tú quieres, porque verdaderamente cuando nadie te ve, te ves como realmente tú eres y no lo aceptas y no lo quieres. Otro problema del Gadareno era muy fácil de ver. Cuando uno vive para sí, cuando uno no mira su entorno ni respeta su entorno, uno vive en soledad. Nunca el mundo ha estado más poblado que en esta época en la que vivimos, ¿verdad? Hay superpoblación sobre la tierra. Sin embargo, nunca jamás ha habido tanta soledad en la sociedad como la hay en este tiempo. Gente que muere sola. Leí hace ya tiempo que en Madrid solamente morían 50 personas cada año en soledad. Morían en soledad. A veces nadie se enteraba de que habían muerto o que han muerto en días, en semanas, en meses y aún en años. Soledad. Matrimonios donde cada uno se siente solo. Familias donde los hijos se sienten solos. Esta canción que yo hacía referencia a ella, ¿verdad? Decía de que él recordaba llegar a su madre tarde, ¿verdad? Y ella estaba en la cama y cuando se levantaba ya se había ido. Y su padre también por otro lado, cada uno por su lado, quemando su vida en busca del dorado. Ese dorado que realmente no es más que un engaño, que un cebo para que sigamos el espíritu del mundo. Todos le conocían. Quisieron ayudarle. Pero su forma de ayudarle fue atándolo con cadenas y grillos. Pero así nadie puede cambiar. A la fuerza nadie puede cambiar. Por meterte en la cárcel nadie puede cambiar. Porque te encierren, porque eres violento, porque eres maltratador. No vas a cambiar. Una persona cambia cuando cambia su corazón y cuando cambia su mente. No es porque te aten, no es porque te impidan, no es porque te prohíban. Es porque cada uno nos demos cuenta que realmente tenemos que salir de ese lugar. Tenemos que romper con ese pensamiento. Tenemos que romper con ese espíritu que es un espíritu, aunque no es diabólico, es malévolo, destruye vidas, destruye familias, destruye economías, destruye sociedad. Cuando Jesús liberó al Gadareno de aquel espíritu que le esclavizaba, dice que volvió en sí, y ahora cuando la gente viene le ve sentado, había encontrado la paz. Antes iba errante, lo que hoy nos pasa, corriendo de aquí para allá, queriendo alcanzar, queriendo coger, queriendo ganar, y nos perdemos la vida de esa manera. Ahora este hombre estaba sentado, tranquilo, en paz. Ahora este hombre dice que estaba vestido, había recuperado su dignidad, os podéis imaginar, desnudo,
por ahí corriendo, por medio de los montes, los sepulcros, por los desiertos, corriendo desnudo. Ahora él estaba vestido, había recuperado su dignidad, ahora él había comprendido, ¿verdad?, que quién era realmente. No podía andar de esa manera, no podía vivir de esa manera, no podía actuar de esa manera. Necesitaba ahora recuperar quién era realmente. Tú eres una criatura de Dios, tú eres un hijo de Dios. Tú no puedes vivir de cualquier manera. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere levantarte, Dios quiere recuperarte, Dios quiere liberarte de este espíritu del mundo y llenarte de su espíritu, de ese Espíritu Santo que transforma las vidas, que da poder para vencer las tentaciones, para liberarnos y para romper las cadenas y las ataduras, los vicios y los pensamientos que nos destrozan. Y ahora dice que también que lo encontraron sentado, vestido y en su cabal juicio. Y en su cabal juicio. Antes era una locura. Mira tu vida, por favor. Una locura. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te estás comportando? Una frase que encontramos con mucha frecuencia ahora es: yo quiero encontrarme a mí mismo. ¿Pero de qué manera? Encerrándote, cubriéndote, guardándote, buscando tu propio bienestar. Esto parece bonito, pero como decía antes, el espíritu que subyace es muy importante. Dice un dicho popular que hay amores que matan. Hay amores que matan. Porque no son amores de verdad. La violencia de género no es amor. ¿Cómo te llamas?, le dijo Jesús. Y qué triste la respuesta de este hombre: soy legión. Él creía que era eso, cuando en realidad estaba viviendo la vida que otro le estaba marcando, porque decían que esa era la vida, ¿verdad? Te dicen, esa es la vida bonita, esa es la vida alegre, esa es la vida feliz. Vive. Cuando Cristo quiso llamar a alguien a la realidad de cómo vivían, él repitió con énfasis el nombre. Me venía al corazón, ¿verdad?, aquella vez en que Marta y María, las hermanas de Lázaro, estaban sirviendo al Señor, y ahí estaba María sentada junto a Jesús, escuchando lo que Jesús decía, y Marta muy atareada, muy nerviosa, de aquí para allá corriendo, ¿verdad? Quiso reprender a su hermana y le llamó la atención al Señor: dile algo. El Señor le dijo: Marta, Marta, muy atareada estás, deja ese espíritu. No es ese el espíritu. Si has de servir, sirve con gozo. Si has de hacer cosas, hazlas con alegría. Pero no con un espíritu de condena, de rechazo. Marta, Marta. Después vemos al Señor en otra situación cuando está diciéndole a sus discípulos: me van a prender, me van a juzgar, me van a clavar en una cruz. Y Pedro se levanta y dice: yo jamás te negaré. Y empieza a discutir con el Señor: yo nunca, jamás, todos, pero yo no. Y entonces Jesús le dice: Simón, 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 sacúdete, párate, piensa, mira, examínate, porque me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Simón, Simón, no estás en una actitud, no estás en el espíritu, no estás en la forma, en la manera que tú tienes que estar. Saulo, Saulo, le dijo Jesús a este Pablo, que después le dijo Pablo, ¿verdad?, que se llamó Pablo. Saulo, Saulo, cuando estaba persiguiendo a la iglesia, cuando estaba matando a la iglesia, cuando estaba encerrando en cárcel a la iglesia, este religioso fanático que en su corazón amaba a Dios, pero que no estaba cegado por el fanatismo religioso, el Señor le para y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cambia de espíritu. Ese no es el espíritu. Yo sé que tú amas a Dios, pero esa no es la forma, esa no es la manera. Así no. Así no. Saulo, Saulo. Este hombre ya ha puesto, este gadareno, ya ha puesto en su lugar, con su mente clara, vestido, arreglado, en paz con su corazón, que decía: Señor, ahora me di cuenta, quiero seguirte, quiero vivir contigo, no quiero separarme jamás de ti, déjame que me vaya contigo. Y el Señor le dijo: no,
Es significativo que los de aquella ciudad de Gadara, ¿verdad? Dijeron a Jesús, vete, por favor, vete de aquí, vete de aquí. Y Jesús se fue, porque Él es un caballero. Él se fue, nos respeta, nos ama, pero dejó ahí un testigo. Y cuando este hombre dijo, déjame que me vaya contigo, dijo, no, quédate aquí. Aquí también, en la tierra, en nuestra sociedad, en nuestra vida, intentamos quitar a Jesús, echarlo fuera. De tal manera que lo clavaron en una cruz. Pensaron que era el final, ¿verdad? Para que se fuera ya de este mundo y nos dejara tranquilos, que no nos atormentara. Pero ahí está el Señor, ahora viviendo en nuestro corazón. Aquí nos tiene como testigos de que Dios es un Dios de poder y un Dios de misericordia, un Dios de amor y un Dios de gloria, que quiere liberarnos, que quiere bendecirnos, que quiere que volvamos a recuperar lo que somos, nuestra personalidad. Nosotros somos testigos del poder del Señor. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y ahora me gustaría terminar orando al Señor. Y quiero orar, Señor, como siempre, dándote la gloria y la honra a ti. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra que abre nuestros ojos para que veamos realmente lo que somos en ti, lo que tú has hecho de nuestras vidas, lo que tú quieres hacer de nuestras vidas. Señor, concédenos que con todo de nuevo, Señor, testifiquemos de las grandezas que has hecho en nuestras vidas. Señor, y que nuestro testimonio sea efectivo y poderoso, Señor. Derrama de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que el mundo pueda ver, Señor, cómo este gadareno pueda ser liberado de este espíritu del mundo, de la sociedad actual, Señor, y podamos reenfocar nuestra vida en lo que es de bendición para nuestra vida y para los que nos rodean. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.